Amén, hermanos. Pues ahora es momento de tener la lectura bíblica en la que se ha de basar el mensaje de esta mañana. Se encuentra en la carta de los Colosenses, capítulo número 2, versículo del 20 al capítulo número 3, versículo número 4. Vamos a tener esa lectura, igual pues en sus casas la pueden tener, aún así está en la pantalla, para que puedan pues ir con nosotros leyendo esta lectura. Dice la palabra de nuestro Dios en Colosenses 2, 20 al 3, versículo 4. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bueno, pues ahora tenemos el mensaje de esta mañana, que está titulado Una vida consciente. Está a cargo del pastor de esta iglesia, el presbítero Elías Gómez García. Démosle lugar. Muy buenas tardes, estimados hermanos y cada uno de los que nos siguen a través de esta transmisión, ¿verdad? Específicamente con la finalidad de pues darle la gloria al Señor y sobre todo tener este tiempo de adoración y donde se incluye, ¿verdad?, la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Pues vamos a tener esta continuidad con el tema de la vida cristocéntrica a la luz del libro de Colosenses y algunas descripciones en relación a la misma. Pues hasta en este momento, ¿verdad?, tenemos de abordar dos aspectos. Es una vida consciente y una vida diferente. Y hoy nos estaremos situando en el libro de Colosenses 2, los versos 20, capítulo 2, versos 20, el capítulo 3, verso número 4, para hablar de la conciencia o lo consciente que hemos de tener o de estar en relación a esta vida, que es una vida en Dios. Soberano y eterno Padre, sigue siendo en nuestras vidas, sigue hablando a través de tu palabra y sigue usándonos como instrumentos útiles en tus manos. Susténtanos, fortalécenos, Señor, y danos el entendimiento para la comprensión de la misma, para poder transmitir así ese mensaje que ya está escrito, Señor, y que a través del cual tú sigues transformando y renovando nuestras vidas. Habla nuestras vidas, por los méritos de Jesús oramos. Amén. Pues el término consciente tiene que ver con el sentir, pensar, y en ese aspecto, ¿verdad?, lo consciente es lo que se siente, lo que se piensa, y obra con conocimiento de sus actos y de sus repercusiones. Siempre nos han invitado a ser conscientes en relación a las necesidades de otro, en nuestra verdadera condición. Y en este ámbito, ¿verdad?, ser conscientes en nuestra posición y delante de sobre todas las cosas de parte o delante de nuestro Dios. Este relato bíblico, por lo tanto, nos hace ver ello, ¿verdad? En este caso hemos de ser conscientes de ¿qué? Bueno, ser conscientes de que en Cristo somos nueva criatura. Hemos de recordar a Pablo cuando dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué representa esto? Dice el texto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo. Humanamente hay situaciones imposibles. Hay cosas que nosotros no podemos hacer posibles. ¿Cómo cuál? Bueno, una de estas situaciones es que humanamente era imposible que el hombre pudiera hacerse una nueva creación.
aún en las mentes de los hombres con entendimiento en las Escrituras, como se va a citar en el libro de Juan, capítulo número 3. A Nicodemo le costó mucho comprender esa expresión de Jesús: os es necesario nacer de nuevo. Sabemos bien el entendido a la luz del texto de lo que comprendió Nicodemo. Jesús le dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hablaba más que de un nacimiento físico, hablaba de un nacimiento espiritual. Pero como la Escritura lo señala, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Ya en Cristo los imposibles son hechos posibles. Y una de ellas es volvernos a Dios y llevar una vida conforme a Él. Yo sé que hay momentos donde hasta hacer una oración es difícil. Dirigir unas palabras es difícil. Querer acercarnos a las Escrituras es difícil. Y es ahí donde nosotros tenemos que... ¿Por qué? Porque hacemos conciencia a veces de nuestro estado, de nuestra condición. Y muchas veces pues decimos: yo no tengo autoridad moral, no tengo autoridad espiritual como para decir o hacer aquello. Este relato de la Escritura es hacer de manifiesto una realidad interior operada por el Espíritu Santo, para que de esta manera no dependamos de cosas, de principios o preceptos humanos como para poder llevar una vida en Dios. Algunos podríamos pensar que la vida en Dios necesariamente vamos a requerir como aquel que tiene problemas, que ha perdido sus fuerzas en sus piernas y que requiere de ciertas muletas o ciertos apoyos como para poder valerse. Y algunos podemos pensar, ¿verdad?, que llevar la vida cristiana requiere de apoyos o de ciertas muletas para que sea una vida exitosa. Este relato de la Escritura nos va a hacer de manifiesto en el libro de Colosenses que llevar una vida en Dios que agrade a Dios es posible. A través del conocimiento del Evangelio esto se hace posible. Desde el capítulo 1, versículo número 10, Pablo había orado por los creyentes en Colosas, y expresamente en el verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Llevar una vida o andar como es digno del Señor. Ahora, ¿qué hizo posible ello? El mismo capítulo 1, verso 21, hace posible una transición, un cambio de vida. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 3 conceptos: santos, sin mancha e irreprensibles. Y ahora dice el texto: delante de Él. Y el capítulo 2, verso 6 saluda a esa realidad, a esa experiencia de vida. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por lo tanto, es necesario percatarnos entonces de lo señalado en este texto, como la Biblia lo va a señalar: en Cristo todas las cosas han cambiado. Hemos muerto ciertamente, pero a la vez hemos resucitado. Según los biblistas, encontramos dos términos aquí que para abordar ciertas sentencias que la Escritura nos dice. Una le llaman el indicativo y el otro le llaman el imperativo. El indicativo paulino habla: pues si habéis muerto con Cristo. Y el imperativo es: sí, pues habéis resucitado con Cristo. El verso 20 del capítulo 2 así lo va a expresar: pues si habéis muerto con Cristo.
Y el capítulo número 3:1, sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es lo que hemos de tener en mente entonces? Bueno, ambas realidades. ¿Cuáles realidades se están haciendo de manifiesto aquí? Nos habla de una muerte con Cristo y de una resurrección con Cristo. El mismo capítulo 2, en los versos 12 y 13, ya ha anticipado o ha abordado el tema. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El hecho de morir en Jesucristo es morir al pecado. Jesucristo murió por nuestros pecados. El morir en Cristo indica, ¿verdad?, que hemos muerto a una manera de vivir sin Dios para poder renacer. Jesucristo viene a representar vida. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el mismo texto de la Escritura habla de una resurrección. Aunque esta resurrección como tal nos habla de una muerte espiritual, pero también nos habla de una resurrección espiritual. Se va a operar una muerte física, todos hemos de morir físicamente, y se operará una resurrección corporal también. Creemos en la resurrección de los muertos. Mas aquí alude, ¿verdad?, a entender que hemos rendido nuestras vidas al Señor y solo en Él hemos hallado vida nueva. Este pasaje de la Escritura nos hace que hagamos consciente esto, que una nueva vida se ha gestado en nosotros. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Como en la vida diaria, la vida requiere de dirección. En un momento nosotros fijamos el norte, nos ubicamos hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, la dirección se determina en un momento, mas seguirla será un proceso de día con día. Sí. No simplemente decimos, me dirijo y automáticamente voy a estar allá. El texto de la Escritura nos va a hablar de una unión, de nuestra unión con Cristo. Y lo cual esto nos va a conllevar a que vivamos separados de las estructuras y potestades del sistema de este mundo caído. Los poderes inferiores no deben gobernar nuestras vidas. Finalmente, hemos de aprender a vivir de ahora en adelante, bajo el señorío de Jesucristo. Las instrucciones que Pablo daba, ¿verdad?, cuando se encendían las luces allí de alarma, era que habrían enseñanzas que podrían llevarnos a depender más de las cosas, más de las circunstancias y de los momentos que del mismo Señor, del quien emana nuestra vida y a quien hemos de rendir cuenta. ¿Sí? Estas enseñanzas Pablo siempre las advirtió, como el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay muchas regulaciones, prohibiciones, restricciones humanas. De antemano, en sí el sentir de Pablo va a ser que no dependamos de lo que el hombre de las ideas que el hombre tiene en relación a la religión, sino que dependamos de la revelación de Dios dada a nosotros los hombres y que consideramos que está en las Sagradas Escrituras. Versos 14 y 15 nos habla, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz. Nuestra obediencia debe estar a Jesucristo y a sus enseñanzas. Y tenemos que ejercer entendimiento, discernimiento para saber que de todo lo que se nos dice, aún dentro de nuestras mismas agrupaciones religiosas, que de ello hay verdad, que de ello trae un verdadero interés en que seamos conformados a la imagen de Cristo, o de aquellos que se quieren enseñorear de otros y que se valen del poder o de la confianza, del respeto que se tiene para influir en la vida de otros y llevar a cabo, ¿verdad?, sus ideales, sus proyectos. No se trata de usar a las personas, sino se trata de verdaderamente dirigir a las personas para que sean cada vez más como el Señor Jesucristo. Así que este relato bíblico nos pone de manifiesto este indicativo. Si habéis muerto con Cristo, en verdad hemos rendido al Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo. Verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado o ha generado o regenerado nuestras vidas. Y en este caso Pablo no va a pasar por alto decir las cosas como son. Como alguien diría, las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Bueno, no deberíamos depender o seguir viviendo como cuando no teníamos un conocimiento del Señor Jesucristo, si nos decían ve para allá o ve para acá, haz esto, haz lo otro, y lo hacíamos con el afán de poder estar cerca de Dios, de poder entablar una comunión con Dios a fin de que Dios pudiera darnos el perdón y la paz que nosotros necesitábamos. Pero no necesariamente dependíamos de la revelación o de la palabra de Dios, sino de los entendimientos que el hombre había tenido. Pablo lo presenta así: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y aquí hay una nota aclaratoria en el texto, verso 22, en conformidad al mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. El cielo y la tierra puede pasar, por la palabra del Señor ha de permanecer. Tales cosas, dice el texto, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nos ayudan quizás a una autodisciplina, pero no verdaderamente tener una vida recta, correcta delante de Dios. Las cosas como son entonces. No todas las prácticas religiosas y no todas las interpretaciones que marcan nuestras vidas son valoradas y aptas delante del Señor. Una de las prácticas que a los colosenses le querían inculcar nuevamente era la práctica judía de la circuncisión. Según el verso número 11 de este capítulo 2, dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es lo que hace el apóstol Pablo. No se trata de esa circuncisión física. Se trata, si hablemos, es de una circuncisión espiritual. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Solo Jesucristo, en un sentido, ¿verdad?, pudo eliminar el pecado que nos caracterizaba como pecadores. No necesitaba la iglesia someterse al rito o al ritual de la circuncisión, porque ahora la señal del pacto, ¿verdad?, radicaba en la obra de Jesucristo. La sangre de su amado Hijo, nos aclara el texto del Nuevo Testamento, nos limpia de todo pecado.
Y ciertos señalamientos como el no hagas esto o no hagas aquellos. Aquí expresiones tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Se podría considerar como una forma de ascetismo. Ascetismo es replegarse, aislarse, separarse. Como pues allí alguien podría decirlo hasta en una canción, ¿verdad? Lejos del bullicio y de la falsa sociedad. No, o los monasterios se dieron en base a esto, que separados de la civilización o de la ciudad, solo allá se podía llevar una vida en comunión y poder, ¿verdad?, llevar una vida recta delante de Dios. Cosa que el mismo Jesús nunca enseñó. Jesús claramente dijo, ¿verdad? Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Jesús mismo enseñó, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús nunca señaló acerca que los creyentes deben de segregarse, replegarse o vivir de manera aislada. Él mismo hizo ver la importancia del creyente identificándole como sal, identificándole como luz. En relación a la sal dijo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Y en cuanto a la luz, vosotros sois la luz del mundo. Es necesario que el creyente esté allí, porque la luz en las tinieblas resplandece. No se requería de vivir como monjes, replegados o aislarnos de la sociedad. No se requería en un sentido, una autonegación a nuestros deseos sanos, a nuestros pensamientos de salir adelante en la vida. No se requería una vida bajo reglamentos, restricciones, con el afán de acallar o agradar a Dios. Ese no es el camino. Es lo que Pablo le estaba indicando a la iglesia. No necesariamente deben vivir así. Él mismo vivió en la sociedad. Lucas 15:1 dice que comía con los publicanos y con los pecadores, quienes gustosamente le oían. A Jesús le fue dado un señalamiento que comía, dice, y era un comedor y un bebedor, porque se inmiscuía en los asuntos de la vida de la humanidad. De antemano Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente el texto nos va a decir que hay ciertas prácticas que pudieran ayudar a normatizar la vida en un aspecto. Pero bueno, la fuente de nuestro poder, la fuente de la sanidad, de la santidad, del conocimiento, no está en las cosas, no está en las prácticas, ¿sí?, sino está en una persona. Todo emana de Jesucristo, quien es la verdad y quien es la vida. Por tanto, vivir acorde al mundo no es la indicación claramente en este texto, sino más bien vivir bajo los designios del Evangelio. Sí. Y reitero, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Sí, en el mundo hay muchas prohibiciones, hay muchas exageraciones, hay muchas añadiduras. Todos lidiamos con el problema del pecado. Todos deseamos llevar una conducta ética. Deseamos vivir bien para la gloria del Señor. Pero para el problema del pecado no es lacerarnos, autoflagelarnos, ¿sí?, hacer peregrinaciones, ayunos prolongados. No se trata de ello, sino se trata de una rendición verdadera, una fe verdadera que reconozca que el único que puede cambiar la vida es el Señor Jesucristo. En esa consideración de esta primera parte del texto, habéis muerto con Cristo. Por lo tanto, si hoy día tenéis vida espiritual, una vida en Dios, se la debemos a Él.
Entonces hemos de depender de Él, así como dependemos en la vida física del respirar aire, así como dependemos del alimento, del sueño para poder vivir. La vida en Cristo depende de Él, de su palabra, de su enseñanza, del Espíritu Santo, de la luz que en Él podemos hallar. Así que lo primero que hemos de hacer conscientes entonces es que en nosotros existe una nueva realidad de vida. Y de manera interior, una nueva realidad de vida. Porque físicamente tú no has cambiado nada. Sí, físicamente seguimos siendo los mismos. Pero en nuestro ser, en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, ya las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Un principio de vida hay activo en nosotros. Y de allí entonces lo que el texto de la Escritura nos va a señalar. Si hacemos conscientes esta nueva realidad de vida, hemos de darle adiós a la vida en la carne o a la vida vieja, a las ambiciones y preferencias personales. Porque ahora, como dirá el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos de darle la bienvenida a la nueva vida. Una vida que sea consecuente con mi nueva realidad. He de aprender a vivir en conformidad a esta. El texto de la Escritura entonces nos insta a darle vuelta a la página, ya que una nueva historia ha comenzado. Ya no vivo como el mundo, el sistema de cosas en esta vida me rige. Ahora es la palabra y una vida en el Espíritu. Es allí donde Pablo en algún otro momento va a decir, ¿verdad? No andéis para satisfacer los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu para llevar una vida que agrade a Dios. Démosle vuelta a la página. Porque de aquí en adelante este texto de la Escritura nos va a decir, habéis muerto con Cristo, pero también vamos a encontrar un imperativo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y reitero una vez la causa de lo que somos o el origen o el antecedente. Verso 3 del capítulo 3 de Colosenses. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, reitera el texto nuevamente, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esa expresión, vuestra vida, habéis resucitado con Cristo. Tenemos nueva vida gracias a Cristo. Evangelio según San Juan capítulo 11 registran la resurrección de Lázaro. Literalmente las hermanas Marta y María decían, hace 4 días que lo sepultamos. Hasta expresaron, hasta debe de heder ya. Jesús dijo, quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, dice, salió. Esto es un indicador de que verdaderamente Jesús es quien da vida. Y en el caso de Lázaro, vida física. Pero en el caso del creyente, hablamos de una vida espiritual. Dios nos permite nacer para llevar una vida en Dios. Así que hemos de empezar a dar pasos. Y nuestros pasos deben de tener nuevas tendencias. Y esas tendencias deben de ser dictadas en base a nuestra nueva realidad de vida. Entonces, ¿dónde buscar? ¿En qué vivir? ¿Con qué poder mantenernos en esta vida? Bien, la Biblia va a decir claramente, buscad las cosas de arriba. Y nos dice, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Maestro, el Guía,
La razón de nuestro ser de nuestra existencia está en Cristo. Valdría la pena recordar algunas sentencias de Jesús como: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Valdría la pena saber quién es Jesús, aprender de las virtudes de Jesús, de la deidad y humanidad de Jesús. Las cosas de arriba tienen que ver con que ahora nuestra vida depende de Cristo, se debe a Cristo. Ahora sí, por Cristo y para Cristo. Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, reitera nuevamente el texto. Sí. Buscar nos habla de esfuerzo. Buscamos lo que necesitamos y lo podemos encontrar en la persona de Jesús. Lo hemos encontrar a la luz de la Escritura. Hemos de buscar en oración el rostro del Señor. Hemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque seguramente vamos a hallar. Jesús dijo: el que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Y el poner en ese caso la mira en las cosas de arriba, y aquí viene la sentencia, no en las de la tierra. Nuestra vida en un sentido ya no depende de lo que pueda acontecer aquí. En esta tierra, nuestra vida espiritual, o en el sentido, ¿verdad?, la relación y comunión que tenemos para con Dios. Ahora nosotros dependemos del Señor. Sí, dependemos del aire para respirar y tener vida. En este caso, vida física, pero de igual manera hemos nacido para Dios, por Dios y para Él. Entonces hemos de depender de Él. De ahora en adelante hemos de poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Quiénes somos y para qué estamos? Es por obra de Dios. En un sentido estamos hablando de un estilo de vida cristiano. Necesitamos el conocimiento, sí, el conocimiento lo hallamos en Cristo, y necesitamos acción. A ser consciente nos habla que el conocimiento ilumina y el Espíritu Santo nos da el entendimiento, y nosotros actuamos en fe o en consecuencia de lo que ya somos. Por eso es importante que vivamos a la luz de nuestra nueva realidad de vida. ¿Sí? ¿Quién soy en Cristo y para qué estoy? El mismo Jesús, por lo tanto, dio dirección a quienes llamó para ser sus discípulos. Ellos estaban para hacer la voluntad de Cristo. A uno de ellos, en el caso llamado Pedro, le dijo: Pedro, tú eres pescador de peces, pero de ahora en adelante serás pescador de hombres. Vas a compartir mi palabra y vas a llevar mi evangelio. Sí. Ahora son las redes de la palabra, las redes de la Escritura, de mis enseñanzas, con las cuales tú vas a pescar. En el sentido, ¿verdad?, vas a ganar almas para el reino de Dios. A un Zaqueo, Lucas 19 registra, era cobrador de impuestos, y el Señor lo rescató y lo salvó. Y le dijo Zaqueo, al momento que él confiesa que dejará esa vida que podía considerarse una vida de latrocinio, o que se servía, ¿verdad?, aún cobrando más de la cuenta, podría haber sido eso también. Mas dice aquí: la salvación ha llegado a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Y así muchas personas hallaron su sentido y de su existencia, y el propósito para su vida solo lo hallaron en Jesús. Es así como la Escritura sigue hablando a cada uno de nosotros que estamos en esta vida. A través de la Escritura dice la palabra de nuestro Dios: ahora nuestro vivir es Cristo. Bueno, Pablo lo expresó así, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En vida o en muerte del Señor somos. Dios siga confortando y ahora sí que haciéndonos, hay ese despertar verdaderamente en Jesús, porque a través de Él se opera la nueva vida.
ya no una vida conforme a una tradición religiosa, una vida conforme a mis conocimientos o las ideas que tengo de la religión, sino una vida que se conforme a la revelación y en base a esa revelación, al conocimiento que tenga, ¿verdad? Primeramente me lleve a Cristo, el dador de vida, y aquel que obra por el Espíritu Santo genera una nueva vida en nosotros. Se le llama la regeneración. Y es lo que va a abundar en los versículos posteriores. Entonces hago consciente de que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿de qué se trata esta vida o cómo se vive esta vida? Es allí donde hemos de abundar en el tema que continuará, ¿verdad? Hemos visto la vida cristocéntrica, una vida consciente, y damos continuidad a decir la vida cristocéntrica también es una vida diferente. Dios siga confortando nuestros corazones y vivamos en consecuencia de lo que ya somos en Jesucristo. Amén.